¿Crees que el pueblo se sentirá atraído por esto? Creo que él sabe lo que es Roma. Roma es la plebe. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá. Les quitará su libertad y seguirán rugiendo. Hay que señalar que la sociedad del entretenimiento tiene el fin de satisfacer el apetito lúdico-recreativo de las personas y momentáneamente convencernos, mediante la fabricación industrial de diversión, de que el único fin de la vida es gozar y pasársela bien. Esta sociedad del entretenimiento tiene como principal marco los reacomodos geopolíticos y económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo postindustrial, el fin de la Guerra Fría y los cambios emparentados con la llamada era posmoderna. Denota la fase más reciente del capitalismo envolvente y totalizado, que comenzó su estrategia de globalización con Margaret Thatcher y Reagan a la cabeza, con su llamado Consenso de Washington, y que paradójicamente se consolidó con dos épicas caídas, la del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y la de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Otro elemento importante es el neoliberalismo, mismo que entre otras cosas se distingue por sus ofertas para consumir, divertir y generar esa sensación de inmediatez. Zygmunt Bauman ha referido a esta sociedad como modernidad líquida, en contraste con la llamada modernidad sólida, que se erigió entre los siglos XVII y la primera mitad del siglo XX. Para Bauman, los últimos años hemos asistido al advenimiento de un nuevo tipo de sociedad, aquella mucho más frágil, incierta e inestable. Una sociedad donde lo que prevalece es el corto plazo, los placeres fugaces, el descompromiso, la elusividad, la huida fácil y la persecución sin esperanzas. Una sociedad que suele tener como eje a los medios audiovisuales y donde la cultura de masas es casi siempre la que se presenta de forma inmediata y vulgar. We are now dividing our life between two different worlds, online and offline, connecting and disconnecting. The online life is to a very great extent cleaned of risks. Risks of life. That's so easy to make internet network friends. You are never really feeling your loneliness. If you don't like attitudes represented by some other users, you just stop communicating with them. A nivel internacional, no existe una clasificación formal de la industria de la cultura y la recreación. Sin embargo, existen diferentes propuestas de esquematización para comprender mejor este sector. Con fines ilustrativos, se presenta la propuesta del autor José Samuel Martínez López, quien divide la estructura en tres: las industrias de la cultura, las industrias de la comunicación y las industrias del entretenimiento. Las industrias de la cultura, sector de las artes plásticas, incluyen pintura, escultura y fotografía. Industria de las artes escénicas, teatro, ballet, danza, ópera, orquestas. Sector de los museos y galerías. Sector de las bibliotecas. Industrias de los viajes de placer y el turismo cultural. Sector del patrimonio arqueológico e histórico de las naciones. Sector de la política lingüística. Incluye las estrategias de defensa y difusión de la propia lengua, así como las escuelas de idiomas. Las industrias de la comunicación. Industria de la publicidad. Industria editorial y de la impresión, libros y prensa escrita. Industria de la radio, abierta y restringida. Industria de la producción musical. Industria de la reproducción de música a través de gadgets como el iPod y tablets como el iPad. Industria de la televisión, abierta y restringida. Industria cinematográfica. Industria de las maquinitas y los videojuegos. Industria de la telefonía celular. Industria de Internet. Las industrias del entretenimiento.
industria de los circos, industria de los espectáculos con animales, industria de los parques temáticos, industria de las ferias, industria de los festivales, industria de los salones para eventos y organización de fiestas, industria de los conciertos y espectáculos musicales, industria de los bares, discotecas, cabarets, restaurantes, cantinas, cafés, centros nocturnos, etc. Industria de los centros comerciales, industria de los juguetes y fabricación de juegos de mesa, industria de los juegos de azar, como la lotería, industria de los casinos y apuestas, industria de la pornografía y la fabricación de juguetes sexuales, industria de las ligas profesionales y los eventos deportivos. La sociedad del entretenimiento se encuentra muy ligada a la economía long tail, como la denominó Chris Anderson, la economía de la experiencia o la economía de la atención, aludiendo a la cultura casino, en su forma de hacer publicidad, vender experiencias y sensaciones. Esta economía apareció a finales del siglo XX, el siglo en el que se experimentaron 3 diferentes tipos de capitalismo. El capitalismo industrial, que va de finales del siglo XIX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo de consumo, que va desde la posguerra a la caída del muro de Berlín. Y el actual capitalismo de ficción. El capitalismo de ficción es aquel que pone el énfasis en la importancia teatral de las personas y opera abiertamente la conversión de la realidad en artificio. Este es un tipo de capitalismo que produce réplicas de lo real para venderlas como algo divertido y fantástico. El turismo y todo tipo de viajes, los parques y las ciudades temáticas, los lugares dedicados al ocio dirigido, la moda y la cocina, los juegos y deportes profesionales, el juego, la música, el cine, la televisión y los mundos virtuales del ciberespacio, todo tipo de diversión mediada electrónicamente, se convierte rápidamente en el centro de un nuevo hipercapitalismo que comercia con el acceso a las experiencias culturales. Así, en pocas palabras, la civilización del espectáculo es caracterizada por el predominio de la economía de los signos, es decir, el principio de la circulación informacional, la sustitución de la sociedad industrial por la sociedad del conocimiento, además de un superindividualismo y personismo que ha derivado en una falta de compromiso con nosotros. También la propagación de la cultura sin culto, sin bibliografía y la ligereza de su memoria, el auge del presente y el aurismo. Un reemplazo de la autoridad de la figura paterna, docente o intelectual por la de los comunicadores, héroes deportivos y demás famosos que irradian su opinión y envidiable estilo de vida. But also, if I didn't want to work my ass off and I wanted to be a stay-at-home mom, that's fine, you literal. You're literally. I will literally you up. Finalmente, y no menos importante, la homogeneización de las diferencias. Hoy en día tenemos muchas maneras de distraernos, así como diferentes formas de convivir y pasarla bien, incluso a la distancia. Desde Netflix hasta Disney, sea de manera visual o auditiva, el mundo parece estar lleno de entretenimiento. Sin embargo, ¿hasta qué punto lo que nos gusta es real o impuesto? Es imperativo cuestionar los placeres fugaces existentes que interrumpen Bienvenidos a Extreme Makeover Soft Power Edition. Antes
antes de comenzar es importante saber qué es el soft power, así que si este es tu primer episodio y no sabes qué es, no te preocupes que te lo vamos a recordar. El soft power, de acuerdo con Joseph Nye, es la habilidad de obtener tus objetivos mediante la persuasión o la atracción antes que la coacción o las recompensas. Surge del atractivo de la cultura, de los valores políticos o incluso de las propias políticas públicas. Joseph Nye dice que la seducción es mucho más efectiva que la coacción, y valores como la democracia, los derechos humanos o las oportunidades individuales resultan muy seductoras. Así que, a grandes rasgos, mientras que el poder duro descansa sobre la inducción y la coacción, el soft power radica en el atractivo de una cultura, sus valores, así como la capacidad de injerencia que tiene en la agenda de las elecciones políticas. El participante del día de hoy, consciente de que sus capacidades de hard power son un tanto limitadas, busca figurar en el mundo a través del soft power. La última vez que México apareció en el ranking del Soft Power 30 fue en 2015 y actualmente busca realizar una reaparición legendaria que le permita figurar como una de las naciones más influyentes del mundo. Así que ya que sabemos qué es el soft power, vamos a conocer un poco más sobre México. Bastante impresionante, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que México no tiene, pero que aquellos países en el top 30 sí? Para eso estamos aquí, para convertir a nuestro buen amigo México en una superpotencia. Bueno, no una superpotencia, pero al menos en términos de soft power, sí. Así que para aquellos que no conocen nuestro método, tenemos aquí a la colaboradora de Joseph Nye, Fernanda Suárez. Hola, ¿cómo convertir el poder blando en influencia? Aquí, en Soft Power 30, hemos perfeccionado el proceso de construcción del poder suave y hemos logrado hacer un instructivo que cualquiera puede seguir y conseguir un lugar en nuestro ranking. Consta de un proceso no muy largo, pero muy efectivo que veremos a continuación. El proceso que hemos desarrollado consta de básicamente 6 pasos muy sencillos: recursos, estrategia, acción, comunicación, evaluación y ajustes. Recursos.
Esta es una fase fundamental. Es donde nos daremos cuenta qué tipo de reservas tenemos y en dónde vamos a obtener los mejores resultados. Nye distinguía 3 fuentes primarias del poder suave: la cultura, los valores políticos y la política exterior. Nosotros hemos diferido un poco y hemos desarrollado 6 categorías para medir el poder blando. Gobierno. Evaluar los valores políticos, instituciones públicas y los resultados de las principales cuestiones de política pública de un Estado. Los que mejores resultados han tenido han sido Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia y Países Bajos. Las variables importantes son la libertad individual, el desarrollo humano, la violencia en la sociedad y la efectividad del gobierno. Básicamente, tratamos de medir hasta qué punto un país tiene un modelo atractivo de gobernanza y si es que puede entregar un resultado generalmente positivo para sus ciudadanos. Cultura. Capturar la calidad y la penetración internacional de la producción cultural de un país. Los que tienen mejores lugares son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia. Las mediciones se basan en el número anual de turistas visitantes internacionales, el éxito global de la industria musical de un país y hasta el nivel deportivo de un país a nivel internacional. Compromiso global. Medir los recursos diplomáticos del país, su presencia global y su contribución a la comunidad internacional. Los países que han tenido mejor calificación han sido Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Japón. Las variables utilizadas son tales como el número de embajadas o altas comisiones que un país tiene en el extranjero, membresía en organizaciones multilaterales y la ayuda de desarrollo al extranjero. Educación. La capacidad de un país de atraer estudiantes extranjeros o facilitar intercambios. Los primeros lugares los ocupan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Alemania. Las métricas incluyen el número de estudiantes internacionales en un país, la calidad relativa de sus universidades y la producción académica de las instituciones de educación superior. Empresa. Los mejores lugares los ocupan Singapur, Suecia, Corea del Sur, Irlanda y Japón. Se basa en capturar el atractivo relativo del modelo económico de un país en términos de su competitividad, capacidad de innovar y capacidad de fomentar la innovación empresarial y el comercio. Digital. Los primeros lugares los ocupan Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Corea del Sur. Se basa en medir el grado en que los países han adoptado la tecnología, que también están conectados al mundo digital, y su uso de la diplomacia digital por medio de las plataformas de redes sociales. Estrategia. Ahora, el segundo paso es desarrollar una buena estrategia con prioridades nacionales claras, articular cómo vamos a contribuir a la comunidad global y poder desplegar nuestros recursos de la mejor manera posible, atendiendo a nuestros objetivos todo el tiempo. No pretendemos transformar a México. Nuestro trabajo es mejorar su imagen internacional. Los integrantes de nuestro ranking no son perfectos y claramente tienen sus vicios. Entonces, ¿cómo usan ellos estos recursos a su favor y cómo México podría beneficiarse de las mismas estrategias? Para eso contamos con la representante de México ante las Naciones Unidas, Itzel Ávila, que nos va a hablar de los recursos disponibles en su país y de los ámbitos de oportunidad en los que México puede beneficiarse de su soft power. Vamos con Itzel. Gracias por invitarme a tu programa, Fer. Como ya lo mencionaste al inicio, así como lo compartido por nuestra especialista, lo único que nos queda es enfocarnos en nuestro caso concreto, México. Comencemos por los principios y los retos. La construcción del poder suave mexicano debe ser una síntesis entre los valores tradicionales y los que son contemporáneos. Hoy en día se tiene la oportunidad de desmontar la visión esencialista y teleológica de la política exterior como un primer paso para la construcción de un poder suave que de verdad funcione para nuestros intereses nacionales actuales. Comencemos por lo que sería el compromiso global. Bueno, en el marco del multilateralismo es menester que nuestro país se apoye
los temas de descolonización, desarme, derecho marítimo, cooperación internacional para el desarrollo, preservación del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, la migración internacional. Sobre todo ante la coyuntura actual, es importante una firme solidaridad con América Latina, las cumbres, los foros, así como en el sistema interamericano. Desde la identidad diplomática mexicana se ha definido como una nación pacifista, debemos recordarlo porque es muy importante, así como muy respetuosa con el derecho internacional. La soberanía, por ejemplo, de las naciones también es un tema relevante para nuestro país. Nuestra doctrina diplomática ha defendido los principios de la no intervención y la autodeterminación de los estados. Sin embargo, también hemos mantenido una visión antiimperialista y anticolonialista. Asimismo, también estamos estrechamente vinculados con el hemisferio occidental y el sistema de Naciones Unidas. Esta actitud debe converger con un sistema de un país mediador. ¿Sabes? Es como si México se volviera el referí del mundo, pues recordemos que anteriormente también la ha hecho de país mediador en Centroamérica y el Caribe. Vamos a decir que esta misión pacifista va a ser la doctrina y va a ser nuestro principal balance para definir el poder suave en México. ¿Por qué? Porque basado en el diálogo entre las naciones, el multilateralismo va a permitir el arreglo de las diferencias por medio del derecho internacional, así como intensificar la cooperación internacional para el desarrollo a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, mejor conocida como AMEXID. Asimismo, debemos sostener un firme compromiso con la Agenda 2030 de la ONU. En lo que respecta a nuestro espectro digital, va a ser importante tener en cuenta que la diplomacia digital tiene muchas oportunidades para nosotros. Entonces, debemos buscar las oportunidades y debemos buscar los espacios de oportunidad necesarios para ampliarla. En lo que respecta a la cultura, considero que es la mejor forma de ampliar y fortalecer nuestro poder suave. ¿Por qué? Porque esta sería la principal herramienta para proyectarnos al exterior. Vamos a decir que es nuestra joya de poder suave. Va a ser la fuerza y el empuje de nuestra cultura. Podríamos apoyarnos incluso en una doctrina indigenista que se forme de elementos gastronómicos y prácticas culturales de nuestras comunidades autóctonas. Asimismo, podremos ensalzar nuestro idioma náhuatl. Ahora bien, con lo anterior tenemos que la acción muchas veces significa nuevas políticas, iniciativas o financiamiento de programas. Si el análisis inicial de nuestros recursos de poder blando identifica importantes áreas de oportunidad, deberemos abordarlas. La credibilidad y reputación, en última instancia, provienen de la política y de las acciones al interior del país y en el extranjero. Por eso vamos a tener como metas primordiales el apuntalar nuestra cultura, como ya lo he mencionado, y la inversión en lo digital, es decir, que México sea capaz de promover sus intereses mediante una buena diplomacia digital. Finalmente queda la comunicación. Una vez que esos recursos estén en su lugar y estas acciones se conviertan en una buena influencia, es importante desplegarlos de forma que nuestras percepciones se vuelvan un comportamiento y se puedan traducir mediante la visualización de ese comportamiento. Recordemos que las comunicaciones a través de los medios digitales o de las plataformas son el momento de la verdad para este proceso de conversión, es decir, ahí vamos a poder ver si está funcionando nuestro despliegue de poder suave. Entonces, sin perder de vista nuestras nuevas formas para participar activamente en foros internacionales, perfeccionando insumos, contenidos e inclusive asegurándonos de que nuestros mensajes lleguen de forma oportuna y directa a quienes queremos transmitirlos. Entonces, esta diplomacia digital también debemos reflejarla vía Twitter, como nuestra Twitter diplomacia, las reuniones vía Zoom o en las transmisiones en vivo. Gracias. Así que ya tenemos un plan. ¿Creen que México se vuelva una potencia mundial? Si quieren saber si funcionó, no se pierdan el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!